Muy bien, el tema para esta mañana se llama la importancia de la Reforma Protestante. Hoy la Iglesia Cristiana celebra 504 años de la Reforma Protestante. Fue un 31 de octubre de 1517 en la ciudad de Wittenberg, Alemania, en donde un monje de la Orden Católica de los Agustinos llamado Martín Lutero clavó en las puertas de la Iglesia todos los santos lo que se le ha llamado las 95 tesis, condenando de esta manera el abuso por la venta de las indulgencias y protestando por lo que estaba pasando en el interior de su iglesia, es decir, la Iglesia Católica de la cual él era parte. La iglesia estaba pasando por un tiempo de oscurantismo religioso y se estaban cometiendo excesos, por no decir había caído en pecado. Había inmoralidad y corrupción en el clero, es decir, en los sacerdotes. Y por ese tiempo el Papa León X era el que gobernaba la iglesia y quería terminar la Basílica de San Pedro en Roma. Y para obtener más dinero empezó a vender las indulgencias. La indulgencia consistía en una forma de perdón que la persona obtenía en relación con sus pecados. La indulgencia era como un indulto, es decir, un perdón gratuito de estas penas temporales. El fraile John Tetzel fue el encargado por el Papa León X para la venta de estas indulgencias. Y Tetzel, donde predicaba, él decía lo siguiente: las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, y él mostraba una cruz que llevaba consigo colgada al cuello, dice, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré indulgencias por las cuales se os perdonarán hasta los pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. Él decía, no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Y ni aún el arrepentimiento era necesario. Él decía con frecuencia, en el mismo instante que la pieza de la moneda cae sobre el fondo de la caja donde se recibían las ofrendas y sonaba, dice, en ese momento el alma sale del purgatorio. Lutero, al ver toda esta situación, realmente sufría mucho, ya que desde muy joven él tenía una sensibilidad muy especial para las cosas espirituales. Cuando él estaba en la universidad, por ejemplo, entró a la biblioteca y encontró una copia de las Escrituras en la versión Vulgata Latina. Había muy pocas copias en ese tiempo y solo estaban en latín. Y empezó con hambre, con mucha hambre, su lectura. La pregunta que siempre martillaba su cabeza era, ¿cómo puedo ser salvo? Esta hambre por la palabra lo llevó luego a internarse en un convento para ser un sacerdote. Allí su amor por las Escrituras se intensificó mucho más. En una oportunidad uno de sus líderes le dijo, ¿por qué lees tanto las Escrituras? Te vas a volver loco. Y en otra oportunidad otro le dijo, no te esfuerces de leer tanto la palabra, ya que otros la han exprimido. Lo único que tienes que hacer es leer lo que ellos han escrito de la palabra. Pero eso no lo desanimó, al contrario, siguió leyendo la palabra con más insistencia. Un día en que Lutero estaba leyendo el libro de los Romanos, encontró en el capítulo 1, el versículo 17, lo siguiente: mas el justo por la fe vivirá. Esto causó un gran impacto en su mente y corazón. Mientras que sus luchas por la salvación seguían, esto le dio una luz en su camino. Un día, mientras estaba confesando con un sacerdote por más de 2 horas, este sacerdote era muy amigo de él y sabía de sus luchas espirituales. Al final le dijo, Martín, la salvación solo se obtiene por la fe. Este conocimiento fue algo que estuvo en su mente y no lo dejó tranquilo. Hasta que un día, como dije antes, clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, primero escritas en latín, pero luego fueron traducidas al alemán y difundidas rápidamente por todo el mundo, gracias al invento de la imprenta que 72 años antes lo habían inventado, ¿no? Hablemos un poquitito de su biografía. ¿Quién fue Martín Lutero? Lutero nació en Alemania, como dije, en el año 1483 y murió en 1546, es decir, a los 63 años. A los 18 años él fue a estudiar abogacía en la universidad y 4 años después se graduó en filosofía.
tenía profundas necesidades espirituales. Un año después de graduarse de la universidad, en el año 1506, él ingresó al monasterio de los agustinos y un año más tarde se ordenó como sacerdote. Y él ejerció su sacerdocio en la misma ciudad de Wittenberg, allí en Alemania. Cuando estaba en el convento, Lutero leyó la Biblia con mucha avidez, con mucho deseo de conocer, y esta hizo un efecto transformador en él. Eso le llevó a cuestionar lo que veía en la Iglesia Católica en aquel entonces. Como dije, cuando leyó el libro de Romanos, fue una luz que vino a su alma, especialmente el versículo 17 del capítulo 1, donde decía: el justo por la fe vivirá. En 1511, él viajó a Roma y él estaba representando a unos 7 monasterios agustinos. Se iba a entrevistar con los líderes de la denominación que ellos pertenecían, pero cuando llegó a Roma, al ver el clero, al ver lo que sucedía ahí, él quedó impresionado por la mundanalidad del clero romano. Esto causó una indignación muy grande dentro de él. Por ejemplo, vio que en las puertas de las iglesias habían prostitutas, quienes eran contratadas por los sacerdotes para ofrecer sus servicios sexuales. La creencia era esta, que los curas, para que los curas no sean tentados por las esposas de los hombres que asistían a la iglesia, contrataban a esas mujeres. Ahí en Roma lo invitaron a predicar o a compartir la misa, y le extrañó que las misas que hacían los sacerdotes eran muy cortas, porque cada misa se cobraba, y si había más misas, por supuesto, los curas cobraban más dinero. Cuando le tocaba a él compartir la misa, le recomendaron que termine pronto para que siga otra después. Allí en Roma se encontró con algo muy interesante. Había una escalera que le llamaban la escalera de Pilatos. La habían traído desde Jerusalén y con la madera se habían hecho esta escalera. Esta madera era de las escalas justamente en donde Jesús fue enjuiciado por Pilato, y la habían convertido en una escalera de penitencia. Lutero decidió subir esta escalera de rodillas, haciendo una penitencia, tratando de lograr el favor de Dios. La creencia en aquel entonces era que el que llegaba hasta el escalón en donde Jesús se paró, ya ganaba su salvación, ya con eso era salvo. Cuando Martín Lutero llegó a este escalón, él se agachó para besar la madera que estaba pisando. Pero en ese momento él escuchó una voz que le dijo: Martín, el justo por la fe vivirá. Se bajó corriendo y luego él se fue a su ciudad, a Wittenberg, y se enfermó. La experiencia que pasó en Roma le afectó tanto que llegó a afectar hasta su salud por la mundanalidad que había en la iglesia, en el clero. Por lo que había visto con esto de la escalera, también fue una experiencia que lo impactó. En 1512, él se doctoró en teología bíblica y asumió una cátedra en la universidad. El día que se graduó, Lutero hizo el siguiente juramento. Él dijo: juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Prometo ser fiel a las Escrituras y a Dios. Defenderé la verdad de la palabra de Dios y por escrito y hablado contra todos los falsos maestros. Sin duda, él ya tenía en su corazón la semilla de que algo andaba mal y que tenía que estudiar la palabra y defender lo que la palabra de Dios decía. 5 años después de esta experiencia de graduarse su doctorado en teología bíblica, el 31 de octubre de 1517, se convirtió en una figura pública. Cuando él expuso en la puerta de la catedral, él la clavó ahí las 95 tesis o proposiciones escritas contra sus reclamos a la Iglesia Católica. Realmente él no quiso dividir la Iglesia, menos causar una reforma. La única cosa que estaba haciendo es exponer su pensamiento para entrar al diálogo, a la discusión y buscar la verdad. Pero sin querer,
Aquí comenzó la Reforma Protestante y muy pronto Martín Lutero se convirtió en una de las personas más influyentes y controvertidas de la historia de la Iglesia cristiana. Lutero fue investigado por la Iglesia Católica. Esto no gustó a los líderes, al Papa, y fue castigado, fue realmente condenado por el Papa León X el 15 de julio de 1520 por sus enseñanzas contra la Iglesia, y fue expulsado o excomulgado en el año 1521. Ese mismo año fue convocado por el emperador Carlos V para que se retractase de todo lo que él estaba enseñando. Ahí habían autoridades seculares y eclesiásticas. Por supuesto, él se negó a retratarse, ¿no? Y él aseguró que para que lograran eso, que él vuelva atrás, tendrían que convencerlo por medio de las Escrituras y la razón. Lutero se casó. Él contrajo matrimonio el 27 de junio de 1525 con Catalina de Bora. Ella era una monja que también había salido de la Iglesia Católica, y con este matrimonio Lutero empezó todo un movimiento, ¿no?, de apoyo al matrimonio de los sacerdotes, y Lutero tuvo con su esposa 6 hijos. Él falleció el 18 de febrero de 1546 a los 63 años y fue sepultado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, muy cerca del púlpito. Queridos hermanos, las 95 tesis fueron resumidos más adelante en 5 lemas conocidos como las 5 solas de la Reforma: la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Si comparamos este principio como un templo, podríamos decir que la sola Escritura es el fundamento que soporta la edificación, sobre la cual se levantan 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio de la gracia. Y estas columnas serían la sola gracia, la sola fe y el solo Cristo. Y este edificio es coronado con solo la gloria de Dios. Es decir, esto era una frase en latín que significaba, ¿no?, que la gloria sea dada únicamente a Dios. En esta mañana, en el tiempo que nos queda, vamos a meditar en la primera, que es el fundamento de la sola Escritura, ¿verdad? Isaías 8:20 dice, en la traducción de la Biblia de las Américas: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. La versión en inglés dice, no hay para ellos luz. Es decir, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Y si no hablamos conforme a la palabra de Dios o decimos algo diferente, es que aún nuestro entendimiento, nuestro corazón no ha sido iluminado, no hay amanecer. La sola Escritura, hermanos. Vamos a meditar en esta primera base o fundamento que dio origen a esta reforma protestante, hermanos. Lutero estableció este principio de la sola Escritura porque en aquel tiempo, hermanos, la tradición de la iglesia, los concilios y también los papas tenían más autoridad que la Biblia misma. Por ejemplo, en esto de las indulgencias que se estaban vendiendo, estaba en contra de la palabra de Dios. No había base bíblica para hacer esto, pero la autoridad del Papa imponía que se hiciera eso, y eso se hacía. En primer lugar, vamos a ver que la sola Escritura implica creer en la inspiración de la palabra del Señor. Es decir, aunque la Biblia fue escrita por diferentes hombres en diferentes años, con diferentes niveles de instrucción, educación, cada una de las palabras contenidas en la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Pablo, en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Queridos hermanos, Dios inspiró la Escritura de la palabra del Señor. Ya no hay más revelación de Dios.
después que el canon se cerró y se establecieron los 66 libros de la palabra, ya no hay más revelación. Y dice Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estos dos versículos son casi los versículos finales, solo hay dos después de la palabra de Dios, del último libro de la Biblia. No podemos añadir, tampoco quitar de lo que la Biblia dice. Pero, queridos hermanos, a través de los tiempos han surgido modas, han surgido corrientes teológicas contemporáneas. Y muchas de estas no solamente que no están de acuerdo con la palabra, sino que están contra la palabra de Dios. Por ejemplo, las indulgencias que el Papa comenzó a vender. Por ejemplo, la teología de la liberación que surgió en los años 60, 70. La teología de la prosperidad que surgió en los años 80, 90. Las caídas en el espíritu, la risa santa, el rugido del león, los dolores de parto, etcétera, etcétera, etcétera. Son modas y corrientes teológicas contemporáneas que han surgido, que muchas de ellas no tienen base en la palabra del Señor. Jesús en cierta oportunidad le dijo a los saduceos que no creían en la resurrección y vinieron con una pregunta para tentarle. Allí en Mateo 22, 29 le dijo, erráis desconociendo las Escrituras. Queridos hermanos, así como en el tiempo de Jesús los saduceos arreglaban o añadían cosas a la palabra, así también sucedió en la Edad Media, en el tiempo de Lutero, que para ser salvo había que comprar estas indulgencias. Pero hoy también, en nuestro tiempo, si no conocemos las Escrituras, vamos a caer en el error, porque hoy también se añaden cosas, se agregan cosas que la palabra no dice y debemos tener cuidado. En segundo lugar, no solamente las Escrituras fueron inspiradas por Dios y están completas, sino que también la Escritura, la palabra de Dios es inerrante, es infalible, es decir, sin equivocaciones, sin errores. Queridos hermanos, la Biblia no contiene ningún error. No se equivoca en lo que dice. Es completamente veraz y absolutamente confiable. Si Dios lo dice, es verdad. Y el Señor lo que dice lo cumplirá. Hermanos, Dios honrará cada una de sus promesas. Él cumplirá cada una de sus profecías. Y Él ejecutará cada una de sus advertencias. A través de los tiempos, los concilios, los papas, los hombres se han equivocado. Como dijo Lutero, pero la Biblia es la palabra de Dios. Ella no miente, no se equivoca. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, y leo en la versión Palabra de Dios para Todos, le digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra, ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Lo dijo el Señor y se va a cumplir. Y en Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La versión Dísela Hoy dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La palabra de Dios no solamente es inspirada por Dios, sino que es inerrante, es decir, no se equivoca, dice la verdad y debemos creerla. En tercer lugar, hermanos, creer en la sola Escritura es declarar que solo la Biblia es la autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres, hermanos. No hay y no puede existir una persona o una institución que tenga sobre nosotros más autoridad que la Escritura. Pero eso era precisamente lo que estaba pasando en la Edad Media y por eso Lutero se rebeló. Porque él descansaba únicamente en la Biblia, ¿no? En la palabra. Esa era su fuente máxima de autoridad. Si hubiera alguna controversia,
lo que dice la Escritura debe cumplirse. Cuando Carlos V estaba a punto de juzgar a Lutero, dice que pusieron las 95 tesis sobre una mesa, lo que él había escrito, y le dijeron dos cosas. Frente a un jurado, él estaba solo y le dijeron esto: te pedimos dos cosas solamente. Dinos si lo que está allí escrito tú lo hiciste. Y la segunda cosa es, tienes oportunidad de retractarte. Y si tú haces esto, no serás condenado. A la primera pregunta, Lutero dijo que sí, él había escrito, pero pidió 24 horas para dar la segunda respuesta. Y al día siguiente, cuando se reunieron todos, él dijo lo siguiente: si me demuestran a través de la palabra y la razón que estoy equivocado, me retracto. Tengo mi conciencia ligada, tengo mi conciencia atada a la palabra de Dios, y no puedo ser infiel ni a mi conciencia, menos a la palabra de Dios. Por esto él fue declarado como un hereje y excomulgado de la Iglesia Católica. La palabra de Dios es la autoridad máxima. La palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios. La palabra de Dios es inerrante, no se equivoca lo que ella dice. Y en cuarto lugar, al declarar el principio de la sola escritura, significa o estamos diciendo que Dios inspiró su palabra para que todo creyente, para que toda persona pueda leerla, para que toda persona inspirada por el Espíritu Santo pueda entenderla. Hermanos, pero esto estaba en contraposición en aquel tiempo con la iglesia, que decía que solo el Papa y los líderes de la iglesia podían interpretar la Biblia correctamente. Está en contraposición lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Es decir, que cualquier persona, por sencilla que se acerque a la palabra, la exposición de esta palabra va a impartir luz, va a dar entendimiento a las personas. Hasta ese tiempo, la Biblia solo estaba en latín y pocos tenían la posibilidad de leerla. Aún las misas eran en latín. Y Lutero creía que la palabra del Señor debería estar al alcance de todas las personas. Todos deberían leer la Biblia. Todos deberían tenerla en sus manos. Esto no era un privilegio solamente de unos pocos. Es interesante que cuando fue expulsado de la iglesia, Federico el Sabio le permitió a Lutero vivir en su castillo por un tiempo. Este castillo es el famoso castillo de Wartburg, hasta hoy existe. Ahí fue donde Lutero compuso ese famoso himno cantado por generaciones desde aquel entonces: Castillo fuerte es nuestro Dios. Pero además de eso, déjenme decir esto, queridos. Él usó este tiempo, hermanos, para cumplir uno de sus sueños, que era traducir la Biblia al idioma alemán. Solo en 3 meses, algunos dicen que 6 semanas, tradujo el Nuevo Testamento al alemán y tomó 13 años para traducir toda la Biblia. Lógicamente, con la imprenta que ya existía, se divulgó rápidamente la palabra de Dios. Hoy, queridos, hoy, la Biblia ha sido traducida a miles de idiomas y dialectos. Las tenemos en diferentes versiones, de todos tamaños, grandes, con letras muy grandes, hasta muy pequeñas. Hay Biblia para todos, para mujeres, para niños, para pastores, etc. Pero la pregunta que se levanta es: ¿cuánto conocemos de la palabra de Dios? Se dice que el mal de nuestra época, en el siglo XXI, es que la iglesia está sufriendo de anemia espiritual. Conocemos de todo, pero menos la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Queridos, tenemos que darle importancia y el lugar que corresponde a la palabra del Señor. A manera de conclusión, podemos decir que los temas que debatieron Lutero y otros reformadores que le sucedieron tienen tanta relevancia hoy, en el 2021, como lo tuvieron hace 504 años atrás. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque constituyen la esencia del verdadero cristianismo.
realmente lo que él protestó, lo que él escribió, constituyen la esencia del cristianismo. Y para terminar, me gustaría hacer algunas reflexiones de por qué es tan importante la Reforma Protestante que se dio en 1517 en una ciudad alemana, ahora en todo el mundo y para nosotros aquí. En primer lugar, hermanos, fue por la Reforma que hoy disfrutamos el privilegio de poder tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Ya no hay temor a ser encarcelados o llevados a la hoguera o declarados herejes. Hermanos, porque en aquel tiempo muchos creyentes fueron llevados a la muerte por el único delito de traducir la palabra. Otros por llevarlas a otros lugares, casi como si fuera algo de contrabando, ¿verdad? Y otros por haber tenido en sus manos la palabra de Dios, fueron llevados a la muerte. Se dice que Casiodoro de Reina, el traductor de la versión de la Biblia en español que hoy llamamos la Reina Valera, por 12 años se pasó huyendo por toda Europa con los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento para que el mundo de habla hispana, castellana, tuviera el privilegio de tener la Biblia y leerla en su propio idioma. Queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos a Dios por estos hombres. Él los usó para que podamos hoy tener en nuestras manos la palabra de Dios. Querido, ama la palabra de Dios. Léela, medítala, escudriñala, memorízala y sobre todas las cosas, obedécela. En segundo lugar, fue la Reforma quien le devolvió a la palabra la autoridad máxima sobre nuestras vidas. En la Edad Media y aún después de ella se decía que el Papa era infalible, es decir, no se equivocaba. Muchas veces las opiniones de él o de las tradiciones de la iglesia estaban sobre la palabra de Dios. Ahora, hermanos, qué lindo es que casi todas las iglesias cristianas evangélicas, por no decir todas, tienen un artículo de fe sobre la palabra de Dios que dice: creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros, a todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer un artículo de fe o ninguna enseñanza sobre la palabra de Dios. Nada que no contenga la palabra de Dios ha de imponerse como un artículo de fe. Aunque las iglesias evangélicas dicen no creer en un papa infalible, hermanos, en muchos casos las tradiciones, las creencias personales, las costumbres, o como dije antes, las nuevas modas o corrientes teológicas contemporáneas, muchas veces están por encima de la palabra de Dios. Y como dije, no solamente están contra la palabra, sino no están de acuerdo con la palabra, están en contra de la palabra. A veces repetimos frases en el mundo evangélico que no tienen base bíblica, o a veces practicamos algo que no tiene ninguna base bíblica. Vienen de otras fuentes, pero no de la palabra de Dios. Debemos estar atentos, hermanos, para que todo aquello que escuchemos, a todo aquello que recibamos, podamos discernirlos, podamos filtrarlos, cernirlos a través de la palabra. Si la palabra lo confirma, vale. Si no, no tiene valor dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude para que cuando escuchemos predicaciones por la radio, por la televisión, podamos filtrarlos por la palabra del Señor. Seamos como la iglesia de Berea, que cuando Pablo predicaba, iban a la casa y revisaban para ver si esto concordaba con las Escrituras. En tercer lugar, es por el principio de la sola Escritura que hoy disfrutamos de la predicación de la palabra de Dios. En nuestro servicio de adoración, ya para todos es muy natural, es muy común que el pastor venga al púlpito cada domingo y explique un pasaje de las Escrituras en nuestro propio idioma, pero antes no era así, porque el centro del servicio de adoración durante la Edad Media no era la predicación de la palabra, sino era la Eucaristía, es decir, la misa. Es por esta razón que el altar para la celebración de la misa se colocaba en el centro y el púlpito era puesto a un lado.
La predicación no era el medio para edificar al pueblo. Y a veces las breves homilías que los sacerdotes hacían, hermanos, eran algo muy pasajero y aún eran en latín, que la gente no podía entenderla. Pero la Reforma volvió a colocar la Biblia y a la predicación en el lugar que le corresponde. Por eso que ahora el púlpito está en el centro y es de donde se imparte la enseñanza de la palabra. Pero, como en los otros puntos, lamentablemente, queridos, debemos reconocer que esa no es la realidad de muchas iglesias hoy en día. Hay muchas cosas que han desplazado o sustituido la predicación de la palabra. Muchas veces son las anécdotas, o los sueños, o las visiones, las alegorías. Es lo que más se escucha en los púlpitos hoy en día, porque han dejado caer a tierra el principio de la sola escritura. Hermanos, debemos tener púlpitos vigorosos en la palabra, pero también debemos tener gente en la iglesia que ame la palabra de Dios, que atesore, como lo hacía David, la palabra de Dios. Como él decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y en cuarto y último lugar, hermanos, la palabra fue quien alumbró el camino de Lutero para encontrar la salvación. Y la salvación por la fe y no por las obras. Porque la palabra de Dios dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues eso es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por medio de indulgencias o algo que yo haga, que voy a alcanzar mi salvación o voy a agradar a Dios. No, hermanos, es por gracia. Gracia significa, es el regalo inmerecido de Dios. Es por la gracia de Dios que alcanzo el favor de Dios. Nada de lo que yo pueda hacer puedo comprar el favor de Dios. Nada haría yo o podría hacer para comprar el favor de Dios. Y esto nos advierte para que la iglesia, hermanos, hoy día no caiga en el pecado de la simonía. La simonía es la acción o la intención de negociar con cosas espirituales, como los sacramentos, los cargos eclesiásticos o algún favor de Dios. Simonía, la palabra simonía viene de aquel pasaje en las Escrituras cuando Simón el Mago quiso comprar con dinero el poder de Dios. Hermanos queridos, y la simonía fue uno de los principales pecados de la sociedad eclesiástica en aquella Edad Media. Pero en nuestro tiempo, queridos, también se han infiltrado este tipo de pecado en la iglesia, con los famosos pactos o las famosas siembras. Cuidado, hermano, cuidado. Cuidado porque hay mucha gente que puede ser engañada y piensa que con algo que hacemos o que damos podemos ganar el favor de Dios. Dios te ama no por lo que haces, Dios te ama por lo que eres. Y tú eres una criatura de Dios. Para terminar, queridos, lo que comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de las indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Escrituras. Este retorno a las Escrituras purificó su iglesia. Purificó la iglesia cristiana de todas aquellas tradiciones que habían oscurecido el mensaje del Evangelio durante la Edad Media y sacó a la luz la palabra. Y como dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alguien dijo que la única manera de que la iglesia del Señor pueda avanzar es volviendo hacia atrás. Es decir, regresando al fundamento establecido por Dios en su palabra. Seamos una iglesia de la palabra. Amemos la palabra de Dios. Leamos cada día la palabra de Dios. Meditemos en ella. Lo que dijo en aquel tiempo, pero lo que quiere decirnos ahora, en el tiempo que estamos viviendo. Escudriñemos. No nos quedemos en la superficie. Escarbemos debajo de la palabra para ver lo que Dios
nos está diciendo. Memoricemos si es posible. Atesoremos la palabra en nuestros corazones. Como decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y sobre todo, obedezcamos la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, como en aquel tiempo, Dios prosperó el camino. Realmente, si uno medita a profundidad lo que pasó en el tiempo de Lutero, hermanos queridos, no fue Lutero, fue la palabra de Dios lo que ocasionó la reforma. Porque no fue la intención de Lutero hacer una reforma, ni menos dividir a la iglesia. Al exponer la palabra con claridad, ella alumbró el camino para la nueva iglesia y ahí nacimos. Somos herederos de los principios de la reforma. Somos la iglesia de la palabra. Debemos ser los creyentes, los discípulos de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén.